Era el año 48 a.C. Mientras César pacificaba Egipto y se involucraba en el conflicto entre Cleopatra y Ptolomeo, una guerra que lo retendría por meses, Oriente se levantaba. Al norte, en las tierras de Anatolia, un viejo nombre resurgía. Farnaces II, rey del Ponto, hijo de Mitrídates VI, el gran enemigo de Roma. Mientras César estaba ocupado en Egipto, Farnaces aprovechaba el caos y trataba de reconstruir el imperio de su padre. Conquistó la Cólquide, el Bósforo y Capadocia derrotando a los gobernadores romanos locales. Era un insulto y una amenaza. César, aún en Alejandría, recibió la noticia. El hijo de Mitrídates ha vuelto. Para cualquier otro general habría sido una molestia distante. Pero César, que veía el mundo como un tablero personal, decidió intervenir en persona. Aún exhausto, marchó nuevamente, ahora hacia Oriente. Para entender a Farnaces hay que recordar a su padre. Mitrídates VI del Ponto, el Grande, fue uno de los enemigos más brillantes que Roma jamás enfrentó. Durante décadas desafió legiones, derrotó generales e incendió Asia Menor. Fue el primero en demostrar que Roma podía sangrar. Cuando finalmente cayó, en el 63 a.C., su hijo Farnaces sobrevivió como un príncipe rebelde, jurando vengar a su padre y restaurar el antiguo reino del Ponto, una franja de tierra entre el Mar Negro y Capadocia, rica y estratégica. Con la guerra civil romana, Farnaces vio su oportunidad. La Galia estaba distante, Pompeyo y César se destruían entre sí, y el Senado no controlaba Oriente. Así marchó con sus ejércitos y comenzó a reconquistar lo que Roma había tomado de su familia. Las ciudades griegas de Anatolia, temiendo su furia, se rindieron. Los gobernadores romanos fueron expulsados. Y cuando Farnaces derrotó a Domicio Calvino, uno de los generales de César, en Nicópolis, el rumor se extendió. El hijo de Mitrídates es invencible. Pero César ya estaba en camino. Y donde César marchaba, la historia cambiaba de dirección. Después de consolidar el poder de Cleopatra en Egipto, César partió con solo una legión, la Sextino-Ferrata. Oriente era vasto, los enemigos muchos, pero no esperó refuerzos. Actuó como siempre, rápido, decisivo, teatral. Cruzó Siria, pasó por Cilicia y llegó a Asia Menor. Por donde pasaba, las ciudades abrían sus puertas. El nombre César bastaba para conquistar sin lucha. Los mensajeros corrían delante del César. Cada milla recorrida era también una proclamación política. El vencedor de Farsalia marcha hacia Oriente. En pocos días estaba en territorio del Ponto. Los generales locales le advirtieron: Farnaces es fuerte, tiene caballería, conoce el terreno. César solo sonrió. Yo también. El enfrentamiento final ocurrió en el 47 a.C., cerca de la antigua ciudad de Sela, en la actual Turquía. Fue allí donde, décadas antes, el padre de Farnaces había derrotado a las fuerzas romanas de Triario. Una ironía del destino. Ahora el hijo pretendía repetir la gloria. César llegó primero y ocupó una colina dominante. Farnaces, confiado en su superioridad numérica, decidió atacar inmediatamente antes de que el enemigo organizara sus defensas. Pero no entendía con quién se enfrentaba. César, maestro de la velocidad y del conocimiento del terreno, anticipó cada movimiento. Mientras los pónticos avanzaban cuesta arriba, las legiones romanas formaban una línea sólida, impulsando estacas y catapultas improvisadas. La ofensiva de Farnaces, hecha en desorden, colapsó en minutos. César entonces ordenó el contraataque. La infantería romana descendió la colina en formación compacta, un muro vivo de escudos y lanzas. La caballería póntica fue aplastada antes de poder maniobrar. Farnaces intentó reagruparse, pero era tarde. Todo su ejército se dispersó. En menos de una hora, la batalla estaba decidida. Farnaces huyó hacia el norte, herido y humillado. César entró en Sela triunfante. Fue una de las victorias más rápidas de su carrera, y quizá la más perfecta. Un ataque, una respuesta, una destrucción total. Desde Sela, César envió una carta al Senado romano. En ella resumió toda la campaña en 3 palabras inmortales: Veni, vidi, vici. Vine, vi, vencí. Ningún otro general romano había condensado tanto poder en tan pocas palabras. Era la victoria convertida en literatura. Era propaganda pura y genial. Aquellas 3 palabras significaban más que una conquista militar. Eran la declaración del método de César. Actuar rápido, verlo todo. Vencer antes de que el enemigo supiera que estaba en guerra. El Senado guardó silencio.
Los enemigos entendieron el mensaje. César estaba vivo, invicto e imparable. Farnaces logró escapar de la derrota. Huyó con pocos hombres hacia el norte del Mar Negro, intentando reorganizar el reino en el Bósforo Cimerio, actual Crimea. Pero la suerte lo había abandonado. Uno de sus propios oficiales, Asandro, se rebeló y lo mató. Así terminaba la última esperanza de Oriente de desafiar a Roma. Con su muerte, el viejo sueño de Mitrídates, un imperio greco-asiático libre del dominio romano, desapareció. César, al saber la noticia, habría dicho: «Que los dioses juzguen a Farnaces. Yo ya lo he vencido», y marchó de regreso a Occidente. Aún había incendios que apagar en Roma, en África y en Hispania. La campaña contra Farnaces fue breve, pero reveladora de la mente militar de César. Demostró allí el mismo principio que usó toda su vida: velocidad, precisión y cálculo psicológico. 3 pilares definieron esa victoria: la iniciativa absoluta. César no esperó al enemigo, atacó siempre primero. Esa rapidez confundía a adversarios acostumbrados a la guerra lenta y deliberada. El uso del terreno, en Cela, eligió una colina estrecha, obligando al enemigo a atacar en desventaja. Para él, la geografía era siempre un arma, el dominio del símbolo. Con Veni, Vidi, Vici, transformó una batalla local en mito universal. En lugar de largos informes, una sola frase bastó para escribir historia. La victoria en el Ponto tuvo un impacto desproporcionado al tamaño de la guerra. No solo aseguró el dominio de Roma en Anatolia, sino que reforzó el prestigio de César en todo el Mediterráneo. El mensaje era claro: mientras otros necesitaban campañas largas y lentas, César resolvía en días lo que otros no lograban en años. Oriente, que durante siglos resistió a Roma, finalmente se inclinaba. Pero había también un significado simbólico. Oriente era visto por los romanos como un lugar de lujo, intriga y excesos, lo opuesto a la virtud romana. Al vencer a Farnaces, César no derrotaba solo a un rey, sino a la idea de que Oriente podía corromper a Occidente. César mostraba que el poder romano podía dominar incluso el mundo de Alejandro. Al regresar a Roma, César transformó Cela en propaganda política. El Senado, impotente, tuvo que reconocer el triunfo. Durante las celebraciones exhibió pinturas de la batalla y los despojos orientales, joyas, oro y esclavos, recordando a los ciudadanos que un solo hombre mantenía unido el imperio. Pero el triunfo tenía otra función: recordar a todos que César no era solo un general, era el propio Estado. La famosa expresión Veni, Vidi, Vici comenzó a circular en monedas, estandartes y murales. Era el lema de un nuevo tipo de poder personal, absoluto, carismático. La república aún existía formalmente, pero su alma ya pertenecía a César. En cada guerra repetía la fórmula de Cela: actuar rápido y terminar antes de que el enemigo entendiera lo que sucedía. Cela fue la miniatura de toda la carrera de César, el laboratorio de la victoria relámpago. Allí cristalizó su creencia de que la velocidad es la forma más pura de la inteligencia. El tiempo, decía César, es el más mortal de los enemigos. La campaña oriental de 47 a.C. fue pequeña en duración, pero inmensa en significado. Demostró que César ya era más que un general, era un símbolo. Su nombre bastaba para vencer, su presencia para reorganizar el mundo. El hijo de Mitrídates cayó, y con él el último eco de la resistencia griega contra Roma. Oriente se dobló, y el Mediterráneo se convirtió en un mar romano, Mare Nostrum.